parte de los objetivos iniciales que tuvimos en este Fondesit era preguntarnos si en estas parejas de dos personas del mismo género se reproducen roles de género como lo observamos con mucha frecuencia en parejas heterosexuales. Y bueno, para empezar la presentación yo quería mostrar esta cita que es de Goldberg, que es un autor que ha estudiado este mismo tema pero en Estados Unidos, en donde él también empieza con esa pregunta de si aparecen roles de género en parejas del mismo género. ¿Y cómo es que nosotros nos podemos hacer esta pregunta? Y él dice, bueno, las personas en relaciones con alguien de su mismo género están inevitablemente conscientes de los discursos heteronormativos y pautas de género sobre quién hace qué, así como de la asociación de la feminidad con cierto tipo de labores y la masculinidad con otros tipos de labores. Es decir, independientemente del hecho de que, bueno, por definición, no es posible asignar roles según género, porque ambos tienen el mismo género, o ambas, es posible que adopten roles que son feminizados o masculinizados de acuerdo a las labores que tienen y de acuerdo quizás a otros marcadores de género. Por ejemplo, la diferencia de edad, la diferencia de ingreso, o la expresión de género, la forma de presentarse en el mundo. Y nos queremos preguntar si es que observamos tales roles o no en la distribución de labores domésticas y de cuidado, que es lo que particularmente nos interesa, porque evidentemente una cosa sería tener distintas expresiones de género y otra cosa muy distinta es que una persona se lleve toda la carga de trabajo de cuidado o las labores domésticas y la otra no. Por favor. Bueno, aquí estas son las preguntas. Claro, existen estos roles especializados y en segundo lugar, si es que estos roles siguen una lógica de género. Es decir, primero la pregunta es si es que se puede identificar que alguien cumple un determinado rol, puede ser, como se dice, breadwinner versus homemaker en Estados Unidos, si hay un rol de ser la persona proveedora versus de ser la persona cuidadora o la persona que hace el hogar. Y segundo, si es que de existir esos roles se basan en normas de género o patrones de género. Por favor. Bueno, un primer antecedente, y que esto más allá de lo que dice la encuesta, tiene un poco que ver con la percepción quizás estereotípica o popular que se tiene sobre este tema, es si una pareja está conformada por dos personas del mismo género, uno tendría a esperar que sea una pareja igualitaria. Y hay una percepción que se ve en los medios, que se ve en discursos sobre la comunidad LGBT en general, de que a veces las parejas LGBT son más igualitarias y estarían exentas de ciertos problemas que se dan justamente por los diferenciales de género en parejas heterosexuales. La distribución desigual de roles domésticos es una. La violencia también podría ser otra, como la percepción de que las parejas de dos personas del mismo género no tienen violencia, o si tienen violencia, esto no es importante, porque están en pie de igualdad. Y esto, en particular respecto de los roles de especialización en labores domésticas, como a primera vista hay datos cuantitativos de encuestas que irían a confirmar esta suposición. Y en general, cuando uno hace encuestas, se encuentra que las parejas de dos personas del mismo género tienden a ser más igualitarias en la distribución de labores domésticas, de trabajo no pagado o pagado, que las parejas heterosexuales. Sin embargo, la literatura también resalta una serie de problemas metodológicos conceptuales con esta conceptualización. Primero, esto pasa en cualquier tipo de pareja en general. Si tú le preguntas a una y a la otra la misma pregunta sobre la distribución, casi siempre es inconsistente. Y cuando se hacen estudios que le preguntan a las dos personas, se encuentran así que uno dijo que eran perfectamente igualitarios, la otra persona dijo que no. Ocurre tanto en parejas heterosexuales como en parejas de dos personas del mismo género. También, cuando se hace pregunta de encuesta, hay mucho que se deja a la interpretación de la persona que está respondiendo. ¿Qué significa, por ejemplo, lavar la ropa? No sé, puede incluir meter la lavadora, meter la secadora, secarla, plancharla, guardarla. Puede significar solamente el acto de meter la lavadora, depende de cómo lo interprete el encuestado. Y como las encuestas no permiten ver ese tipo de detalles, ese tipo de matices, los resultados que tienen no siempre son precisos.
Bueno, yo dije, a veces hay problemas al aplicar metodologías heteronormativas, que es como solo preguntarle a hombres, solo preguntarle a mujeres y asumir que su pareja es heterosexual, del género opuesto, no siempre es el caso. Y también lo que puede ocurrir es que hay ciertas variables que confunden los datos, por ejemplo el nivel educativo y la presencia de hijos. Por ejemplo, los hijos, o sea, si el promedio general te dice que las parejas del mismo sexo tienden a ser más igualitarias, pero también hay que considerar que en promedio las parejas del mismo sexo es menos probable que tengan hijos, y las parejas que tienen hijos, en general, independientemente si son homosexuales o heterosexuales, tienden a ser menos igualitarias. Por lo tanto, hay razones para explorar este problema desde una perspectiva cualitativa que permita ver los matices y permita ver cómo se conceptualiza los roles de labores domésticas, de trabajo pagado y no pagado al interior de la pareja por los mismos participantes de estas parejas. Entonces, cuando se han hecho estudios cualitativos, se encuentra que sí se encuentran roles especializados en las parejas, pero que frecuentemente son resignificados por estas propias personas. Por ejemplo, con una revalorización del trabajo doméstico, como decir que, bueno, claro, yo hago trabajo como doméstico prioritariamente, pero esto es una forma de darle un valor estético al hogar, una forma de hacer el hogar algo propio mío, o una conceptualización que dice que no porque algo sea especializado, eso es injusto, que lo igualitario no es necesariamente lo más justo, sino que se puede llegar a una distribución especializada, pero en donde ambas personas en el fondo terminan aportando lo mismo a la relación, al hogar, y que por lo tanto eso sería una relación justa, o por otros motivos también, como por ejemplo una persona que posterga, no sé, el trabajo en pos de su pareja y después piensan en revertir esa distribución en el futuro. Y se habla de las relaciones pragmáticas sobre preferencias y habilidades o disponibilidad de tiempo de cada persona, es decir, claro, nosotros tenemos roles especializados, pero la explicación de esto no sería por género, sino que sería por qué es lo que le sale mejor a cada persona, o cuál es el tiempo que cada persona tiene disponible, en particular respecto de cuánto tiempo también pasa en trabajo pagado. Entonces, ¿qué encontramos en esta muestra? Que, como ya hemos hablado, es la misma muestra que he usado en los estudios anteriores, es una muestra que sí tiene una mayoría de personas de estatus medio a medio alto. Son personas que están conviviendo al menos un año, no tiene mucho que ver con eso. Al hacer la revisión general de estas 24 entrevistados, la mitad 12 afirma que globalmente hay una persona que está más encargada de las labores domésticas de cuidado que la otra. O sea, ya una mitad, al hacerle la pregunta directa, reconoce la existencia de roles especializados. En los otros casos, virtualmente todos incluyen alguna forma de especialización, pero consideran que el total es igualitario en cuanto cada uno está a cargo de llevar el hogar. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, nosotros hicimos dos tipos de preguntas. Preguntamos primero cómo se distribuían las labores domésticas específicas, como cocinar, limpiar, lavar la ropa, etc. Y también labores de cuidado en el caso de vivir. Y también preguntamos en general ¿cuál de las dos personas está más a cargo de llevar la casa? Entonces, la segunda pregunta permite que ellos hagan una valoración general de su distribución, mientras que las otras preguntas permitían que nos contaran específicamente cuáles son sus distribuciones. Y lo que ha observado también en otros estudios es que la gente, cuando hace la apreciación global, tiende a decir que es más igualitaria que la apreciación específica si tú sumas quién hace más cada una de las labores. Y también se da eso. Entonces, básicamente, yo pongo acá esta cita. Esta es una mujer de Santiago, bisexual, que tiene educación superior de 30 años. Ella responde en la apreciación global que son completamente igualitarias. Y nos cuenta, bueno, pero quizá en algunas cosas domésticas yo creo que ella hace un poco más porque le gusta lavar y le gusta regar las plantas y cosas así. Pero yo llevo todas las cuentas de la casa. Tengo un Excel, estoy viendo cuántos ramos. Entonces lo que es más administrativo yo y lo que es más doméstico ella, pero no te diría que ninguna de las dos así como más. Claro. Esta tipo de distribución interpretado por esta entrevistada como una distribución igualitaria, pero evidentemente podemos percibir si es que hay cierta especialización de roles.
como afirmaba la entrevista anterior, varios de los entrevistados resaltan en particular las preferencias o capacidades profesionales como la principal razón que explica las distribuciones especializadas. Por ejemplo, acá, yo sé cocinar mejor que él, a él igual le gusta cocinar, pero puede que yo cocine más, y él es más de limpiar y ordenar que yo, me dice que yo soy desordenado y no le ayudo a mantener ordenado. Pero al mismo tiempo, cuando habla de doblar la ropa, por ejemplo, la doblo yo porque él no tiene paciencia para hacerlo, y yo lo hago mejor, soy más meticuloso. En el fondo, este es el tipo de relato que se da en la mayoría de los casos, en donde hay una distribución de labores domésticas bastante ad hoc para cada pareja, que es descrita y justificada en mayor, por la mayor parte por habilidades y preferencias de cada persona. Y aquí también quiero recalcar que sin que nosotros específicamente dijéramos por qué ustedes tienen esta distribución, los entrevistados, las entrevistadas, espontáneamente justifican sus distribuciones. Es decir, claro, él hace esto, yo hago esto, pero esto es porque yo soy mejor en esto, él es mejor en esto, a mí me gusta más, a él le gusta menos, y así sucesivamente. Y en eso mismo empezamos a observar casos como los dos siguientes, en donde los entrevistados o las entrevistadas se expresan de manera negativa respecto de la preocupación prioritaria sobre la limpieza o el orden. Es decir, cuando un entrevistado o entrevistada dice que alguno de los dos realiza más la limpieza, más las labores domésticas, nos encontramos que se suele pintar a esa persona de una forma media negativa. Aquí, por ejemplo, en la cita de arriba, una mujer de 41, de una ciudad pequeña, mediana, comienza diciendo, siempre esa media es todo, pero en el orden sí, podría ser que mi pareja hace más, pero es porque ella es más maniática en ese aspecto. O acá, un hombre de 40 años, de ciudad grande, él lava los platos porque yo le digo, le carga pero lo hace. Yo también lavo los platos, de hecho, pero que yo soy más obsesivo, entonces a mí me gusta dejar la cocina ordenada, no me puedo ir a acostar si no está limpio. Estos entrevistados dicen, tenemos una distribución igualitaria, pero si no, siempre esa medida es todo, pero si no esa medida es todo, es porque una de las dos personas es más maniática, algo negativo, y si no fuese maniática, seríamos una pareja completamente igualitaria. Por favor. El otro de los grandes narrativas que explica, que justifica, digamos, la distribución igualitaria tiene que ver con los tiempos, la conveniencia, por así decirlo, que es más conveniente que nosotros los dos hagamos, según cuánto tiempo cada uno de nosotros tiene disponible. Una distribución más económica, por así decirlo, porque en el fondo eso depende de cuánto tiempo pasa cada persona en el trabajo pagado. Por ejemplo, acá está una mujer, 27 años, lesbiana, de ciudad grande. Nos compartimos bastante las labores dentro de lo que se puede. Si estamos juntos el fin de semana, nos vamos dividiendo y nos vamos ayudando, y es todo muy equitativo. Pero en la semana ella trabaja y yo estoy acá todo el día. En su caso ella hace teletrabajo. Yo estoy acá todo el día. Entonces ahora he visto que últimamente soy yo quien se levanta en la mañana, hago el aseo, soy yo más quien pasa más en la casa porque estoy trabajando por teletrabajo. Yo me llevo más la tarea de la casa. Pero por un tema de tiempo que pasamos acá. Pero, claro, en el fondo quiere dejar claro que si hay una desigualdad, esta tendrá una justificación que es únicamente por los tiempos que cada una persona pasa en la casa o pasa fuera de la casa, el trabajo pagado. ¿Sí, Pablo? Ahora bien, no siempre las entrevistadas o entrevistados tienen como esta necesidad de presentarse como igualitarios. Por ejemplo, en este caso, es una cita de una mujer de 25 años. En este caso, ella tiene una educación media completa y de una ciudad grande. Y cuenta que su pareja a veces llega muy cansada de trabajo, ella se encarga de lavar la loza, de ir a comprar pan o cosas para el pan. En este caso, la entrevistada se encuentra en este momento desempleada. Cuenta que esta distribución desigual le afectaba más al principio, que lo tomaba como un mandato de parte de su pareja, pero que tuvieron algunas discusiones hasta que logró comprender que su pareja no la mandaba, sino que tenía que cooperar entre las dos, porque llevan una casa, y la cosa tiene que ser
sí o sí 50 y 50. Es decir, ¿qué significa 50 y 50? Que la contribución total de cada una de las dos sea igual, si bien esta no sea el mismo rol. Acá hay un acuerdo similar también. Una de las dos, la entrevistada, está estudiando en este momento, no trabaja de forma remunerada, su pareja trabaja de forma remunerada, es el único ingreso del hogar. Entonces ella cuenta, yo no estoy trabajando y mi pareja sí, estamos en una especie de acuerdo, que iba a poner más plata por ahora, pero el acuerdo es que apenas yo termine la universidad voy a empezar a trabajar y además de devolverle todo lo que ella me ha entregado, ella va a empezar a estudiar y yo le voy a cubrir sus necesidades. Es decir, aquí entre las dos elaboran una especie de acuerdo que en un momento del tiempo se observa como especializado, como desigual quizás, pero que visto de forma longitudinal resulta ser un acuerdo igualitario que está pensado para que ambas puedan desarrollarse y sacar una carrera. Entonces, como conclusiones, en primer lugar, sí, hay especialización en las parejas de esta muestra y se suele observar en varios casos una incomodidad al relatarlo. Hay una predominancia del discurso igualitario en el sentido de que las personas entrevistadas están conscientes de que lo que se espera primordialmente es que sean igualitarias. Hay varias formas como de explicar esto. En general, uno puede decir que hoy en día, con el auge de los movimientos feministas, ser igualitario es algo que en general las personas quieren presentarse de esa forma, sean heterosexuales, sean homosexuales. También esto ocurre si tú le preguntas a parejas heterosexuales, te van a decir que son más igualitarias de lo que suelen ser. Eso es algo que se encontraron en los estudios. Pero también hay algo que se ha descrito como una especie de presión sobre las personas que están en relaciones con alguien de su mismo sexo para presentar a la propia comunidad de una buena manera. Es decir, un miedo, como temor a, como se diría, esto lo decía unos autores, Donovan y Barnes, sobre la violencia en parejas del mismo género, que un miedo a mostrar los trapos sucios en público, para no darle un mal nombre a la comunidad LGBT. Es decir, se reconoce que hay presiones para presentarse de forma igualitaria y que de relatar relatos de roles especializados resulta incómodo en la mayoría de los casos. Ahora bien, cuando ya alguno le pregunta o cuando ya empiezan a hablar de las justificaciones, la mayoría justifica esto hablando de las preferencias, hablando del tiempo que pasa cada una persona en la casa. Evidentemente, no se elabora ningún relato en donde uno pueda, mirando el relato mismo, asociar género al rol. Y cuando uno ve los otros marcadores que podrían asociarse al género en estas relaciones, como por ejemplo la diferencia de edad o la diferencia de ingresos o la expresión de género, en general no es posible armar una imagen que uno coherentemente pueda decir hay una persona que ocupa un rol masculino y otra que ocupa un rol femenino y se han distribuido los roles de las labores no pagadas de acuerdo a esos roles de género. No se da que la persona más, entre comillas, masculina sea quien se encarga de ser el principal ingreso y la persona más femenina sea quien se encarga de las labores domésticas. No es posible armar ese tipo de como apreciaciones a partir de todas las características que tenemos de estos entrevistados. Lo que sí se encuentra son estos relatos, como les comentaba, que implícitamente desvalorizan el trabajo doméstico. Pero claro, lo que se puede observar es que también se puede asociar a esta incomodidad que hay de revelar que efectivamente existe cierta especialización. Y como yo estoy incómodo por revelar eso, tengo que encontrar alguna manera de ponerlo de una forma que al final deje a mi pareja o a mí como que estamos en una relación igualitaria. Y iba a decir lo último. Bueno, está este caso de entender a estas como desigualdades de roles, especialización en roles, como una manera de construir un hogar igualitario a largo plazo, un hogar que sea que permite que las dos personas se desarrollen. Es decir, y esto es algo que también se ha visto en otros estudios que han visto este mismo tema,
que la como incomodidad asociada a presentarse como una pareja que tiene roles especializados tiene que ver con que eso sea visto como algo negativo. Pero varias de estas parejas ven a los roles especializados no como algo negativo, sino como que algo que, dado que no está basado en jerarquías de género, es de hecho una distribución que se percibe como justa, que se percibe como consensuada por ambas partes y que se percibe como beneficiosa para ambas partes, y especialmente si consideramos esta posibilidad de revertir la distribución en el tiempo, que bueno, es algo que la mayoría de los estudios, particularmente estudios de encuestas, no observan, porque solamente hacen una visión en un momento del tiempo, entonces no pueden saber si la distribución que era desigual en algún momento del tiempo deja de ser desigual o se invierte para el lado contrario o algo por el estilo. También un punto muy importante que surge de este estudio es la pregunta por las parejas anteriores. Es decir, todas las relaciones que nosotros estuvimos entrevistando en esta parte del estudio son relaciones actuales, y existe la posibilidad de que las personas no quieran contar ciertas cosas como más negativas o pintar a su pareja como algo negativa porque están actualmente con esa pareja. Y se ha observado que cuando uno estudia a personas que nos hablan de sus relaciones anteriores, el relato, sí, bueno, puede ser un poco más negativo. No siempre, pero puede serlo. Y eso es algo que, bueno, hemos empezado también a estudiar en la segunda parte del terreno de este estudio, y que también hay ciertos resultados que vamos a compartir de eso en la siguiente presentación. Aquí estoy de nuevo. Como contaba Alexandra, ahora vamos a presentar los resultados de otra parte del estudio que tiene que ver específicamente sobre parentalidad o maternidad, como vamos a hablar más adelante, en parejas del mismo sexo. Espérate, creo que no es el no estoy seguro si este es el PPT. ¿Este es el que no sale? Sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Sí. Sí, esa modificación de que era bueno. Es que este del seminario se llamaba parentalidad. Ya, sí, disculpen por eso. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente? Preguntamos por parentalidad. Específicamente, aquí vamos a hablar de parejas que han tenido hijos a través de técnicas de reproducción asistida. Eso no incluye a todo el espectro posible como de vías hacia la parentalidad o la maternidad. Muchos estudios, o bueno, no muchos, pero algunos estudios se han hecho anteriormente en Chile, que son sobre parejas que, entre otras vías, llegan a la maternidad con un hijo de una relación heterosexual anterior. Y el contexto es distinto, porque en ese caso, evidentemente, la decisión de ser madre o de ser padre no se toma dentro de la relación de pareja. Pero en este caso, para este estudio específicamente nos concentramos en aquellas personas que tienen hijos a través de técnicas de reproducción asistida. Y para hacer un poco de contexto, acá en Chile, el año 2004 ocurre el famoso caso de la jueza Karen Atala Rifo, en donde la corte le quita la tutela, la custodia de sus hijas, porque ella estaba en una relación con una mujer. Y ahí, en esa ocasión, la corte argumenta que el estar en una relación lésbica, ser criadas dentro de una relación lésbica, va en contra del bien de las niñas, y por lo tanto se les debe quitar la custodia. Y Karen Atala apela a esto y lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde finalmente, en el año 2012, se condena al Estado chileno por discriminación arbitraria. Y de ahí como que empieza como a cambiar el contexto normativo chileno, la legislación chilena, y están estos nuevos hitos. En 2015, la aprobación del Acuerdo de Unión Civil, que no reconocía filiación. En 2017, en donde por primera vez el Estado chileno reconoce a 2 hombres como los padres de un niño. Y en 2021, en donde se aprueba la ley de matrimonio igualitario, y que además de establecer el matrimonio igualitario, por primera vez otorga filiación a parejas del mismo sexo y que permite que reconozcan a sus hijos, estén casados o no casados.
Como ahí les comento un poco, sobre este tema han habido algunas investigaciones chilenas previas, pero son todas previas a la aprobación del matrimonio igualitario, es decir, todas ocurren dentro de un contexto normativo diferente, en donde las dos personas no podían ser reconocidas como los padres o progenitores de los hijos. En este estudio en general se habla de las estrategias para sobrevivir en una sociedad que evidentemente la rechazaba o no lo reconocía. Y en general se tienden a describir estas como estrategias de asimilación a la sociedad circundante o de resistencia. Y un tema recurrente en todos los estudios es si se revela o no la orientación sexual a los propios hijos. A veces eso es visto como parte de la asimilación, es decir, no revelo la orientación sexual a mis hijos porque voy a vivir mi vida como una persona heterosexual encubierta. Esto significa, puede significar dos cosas. O yo hago como que mi pareja es mi amiga, o yo simplemente renuncio completamente a la relación de pareja por el resto de mi vida. Y en ese caso, ahí Herrera y otros colaboradores relevan también la necesidad de enfocarse en estudios que no tengan que ver solamente con la relación entre estas familias homoparentales y la sociedad, o entre madres e hijas, sino que entre las dinámicas internas a la propia relación. Entonces, acá, primero, parentalidad o maternidad. Se suele hablar de homoparentalidad en estos casos, pero en palabras de una de nuestras propias entrevistadas, ella se reconocía como una familia lesbo-maternal, más que homoparental. Nosotros también queremos aquí utilizar más la palabra maternidad que parentalidad. La palabra parentalidad le quita un poco como las connotaciones de género a las labores asociadas a la crianza de los hijos y cuidado hasta que son adultos. Pero al usar la palabra maternidad, también queremos hacer un reconocimiento mínimo al hecho de que estas labores históricamente han sido realizadas más por mujeres, que se asocian a la maternidad y no al padre. Paternidad y parentalidad históricamente han sido cosas bastante diferentes. Aquí nos queremos concentrar un poco en explorar dinámicas al interior de la pareja y también explorar la pregunta sobre la técnica de reproducción asistida utilizada y sus vinculaciones al reconocimiento, a la ley. ¿Por qué motivos una pareja decide ocupar una específica técnica para llegar a ser madre versus otra? Y preguntarnos también por esto, por la idea de si estas parejas con hijos se quieren adherir a un modelo de familia ideal como una forma de superar la discriminación, que es algo que también había sido descrito en los casos de Florencia Herrera. Esta muestra no es la misma que la de los estudios anteriores. Nosotros realizamos un segundo periodo de terreno durante el año 2023 y entrevistamos a dos muestras nuevas. Una son muestras de personas que están en una relación actualmente con hijos. La segunda son personas que nos contaron sobre relaciones anteriores. De personas de ambos grupos están incluidos acá, pero esta es una submuestra de solamente aquellas personas que tienen hijos a través de técnicas de reproducción asistida. Así que un tema con esta muestra es que si la anterior tenía predominantemente gente de clase media, media alta, esta aún más, porque las técnicas de reproducción asistida utilizadas son caras. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, son 9 personas que constituyen 8 parejas, porque hay 2 que son de la misma pareja, pero que nos dieron entrevista en momentos distintos. Son 6 mujeres, 2 hombres, una persona no binaria, 6 de Santiago, 2 de Valparaíso y 2 de Rancagua. 5 parejas utilizaron el método ROPA, que es recepción de ovocitos de la pareja. Una pareja utilizó la inseminación artificial y 2 parejas, que son las parejas de hombres en esta muestra, utilizaron la técnica de gestación subrogada. Gracias. Bueno, vamos a los resultados. Primero, como dijo Daniel, un tema que vimos bastante es el tema del reconocimiento. En general, todos los casos estudiados prefirieron donantes anónimos excepto de una pareja, ¿ya? Y ahí habían
varias razones. Incluso acá, como dice esta mujer lesbiana ahí, dice, incluso las clínicas, digamos, donde se hacen los tratamientos de reproducción asistida, te recomiendan que no sea una persona conocida, porque después siempre puede haber un problema. El problema, digamos, es que esta persona que donó el esperma o el óvulo quiera participar activamente, tener un rol más de crianza, ¿cierto? Más maternal, digamos, de maternal, ¿ya? Entonces eso es un elemento que vamos a enumerar después en las conclusiones. En el caso de las mujeres, de parejas de mujeres, el método que más se utilizó, el que mencionó recién Daniel, que es el ROPA, recepción de ovocitos de la pareja. O sea, hay dos mujeres y una dona sus ovocitos que son fecundados con un donante de esperma masculino también anónimo, y eso se implanta, gracias a la palabra, en el útero de la otra mujer que hace la gestante. Entonces hay una madre gestante y una madre donante, podríamos decir, ¿ya? Y en esta preferencia por el método ROPA, lo que uno ve es que permite replicar de manera bastante cercana al embarazo natural, ¿cierto? Porque en la procreación van a intervenir las dos figuras, digamos, o sea, en el sentido que una va a donar y la otra va a gestar, ¿ya? Y además, efectivamente, hay una gestación, porque una de las dos va a ser la que puede que las dos gesten, por ejemplo. Si tienen más de un hijo, puede que en la primera ciclo sea una la que sea la madre gestante y después donante, y después eso se invierta. Pero en el fondo hay dos figuras que procrean y hay una madre que gesta, ¿ya? Entonces, está lo que dice la cita de participar físicamente en el proceso. Pero también está que ese carácter biológico que tiene el ROPA sirve de protección, porque si sabíamos que el Estado no le daba protección al niño, entonces queríamos una forma de proteger al hijo que iba a venir, ¿ya? Porque ahí, ¿qué puede reclamar? Puede reclamar especialmente porque la madre que pare es la madre, pero la otra puede reclamar el material genético, ¿cierto? Entonces sí quedarían las dos reconocidas como madres, ¿ya? Y acá esa protección nuevamente tiene que ver muchas veces también con frente a la familia de origen. Ella dice, sabíamos que el Estado no le da protección, teníamos una forma de proteger al hijo que iba a venir. Si es que yo me moría a ese hijo iba a quedar a cargo de mi familia de origen. Y si es que le daba la tontera a la familia de origen, en el fondo ellos podían reclamar entonces a recurrir a la genética, ¿ya? Entonces, efectivamente, en este método ROPA, la biología se ve como un elemento, un fundamento que la legalidad reconoce, ¿cierto? Que nuestro ordenamiento legal reconoce porque reproduce la procreación heterosexual. Y bueno, y de hecho una de nuestras entrevistadas dijo, era lo más cercano a lo que naturalmente sucede en una pareja heterosexual. O sea, muy claro en ese sentido. Bueno, siguiendo con esta idea de que la ley reconoce lo biológico, pero no es, uno podría ver que no, en un punto dado le da más preeminencia a la genética sobre la gestación. Y de hecho esa es la base de la gestación subrogada. Nosotros acá fue el método utilizado por parejas de hombres, pero también es un método de la gestación subrogada que pueden utilizar parejas de mujeres, tanto como parejas heterosexuales, digamos, toda aquella pareja que no tenga un vientre o una de las dos personas de la pareja no tenga útero, ¿ya? En Chile la gestación subrogada no está permitida, pero estamos en un mundo globalizado, ¿cierto? Entonces acá estamos en el relato de uno de los hombres homosexuales que entrevistamos, que hicieron el método subrogado, pero para hacerlo tuvieron que ir a Colombia. Entonces dice, tanto en Chile como en Colombia, la mujer que da a luz se considera la madre. Esa es la legislación efectivamente acá en Chile como en Colombia. Pero en Colombia, a través de un examen de ADN, se puede impugnar la maternidad. Porque esa mujer que hace la gestación subrogada, digamos, la madre gestante, el embrión es fruto de los espermatozoides de uno de los hombres de la pareja con un óvulo donado por una donante anónima, ¿ya? Entonces,
la madre que gesta no tiene material genético. Entonces, eso es lo que significa que se puede impugnar la maternidad. Entonces, se borra, ¿cierto?, la gestación y el parto, y quien es verdaderamente padre pasa a ser el que aporta material genético, los espermatozoides, uno de los hombres. ¿Ya? Entonces, pareciera que el gestar y el aportar el material genético no están tampoco en el mismo nivel. Otro elemento de búsqueda de reconocimiento, aparte de la búsqueda de tener hijes, ¿ya?, es que en este caso, esta submuestra, la mayoría se había acordado, habían formalizado su relación. Cuando nosotros la entrevistamos, la mayoría, creo que excepto uno, se habían estado casados y habían estado, y la razón principal para casarse muchas veces era justamente el de tener hijos. Y ahí también llama la atención. Ellos se llaman, nosotros les preguntamos, ¿cómo se llaman ustedes en situaciones públicas? ¿Ya? Y, por ejemplo, las parejas de mujeres hablan de mi señora, y en el caso de los hombres hablan de mi esposa, ¿ya? Que es el trato bien formal, si uno quiere, a diferencia de que podría ser mi compañero, mi pareja, no sé. Entonces, ahí uno ve en eso también una similitud, digamos, con el modelo de conyugal convencional. Y de hecho acá tenemos la cita de un hombre gay, digamos que no la leer todo, pero está destacado en negrita, digamos. O sea, él me pidió matrimonio, era la opción de formalizar, ¿cierto? Ya habíamos comprado un departamento, la relación iba más en serio, ¿ya? Que es el típico discurso. ¿Por qué no hacer lo que hacen todas las parejas de casarnos? Hicimos la fiesta, igual que el matrimonio. En esa época fue un civil, después se pasaron. Entonces dice que el matrimonio es un logro, es una lucha. Entonces, el haber demostrado a la sociedad que sí somos una pareja reconocida, somos una pareja estable, una pareja que está formando familia, que merecía los mismos derechos que una pareja heterosexual, ¿ya? Pero acá uno ve pareja estable, formar familia, o sea, un discurso muy clásico, digamos, convencional. Ahora, ¿qué pasa con las técnicas de reproducción asistida? Claramente uno, lo que ya anunció Daniel, son muy caras. En el caso de las mujeres nos reportaron que cada ciclo de ropa costaba entre 4 o 5 millones de pesos cada uno. Y siempre se necesita más de un ciclo, ¿ya? Porque es muy alta la tasa de fallo, ¿ya? Y en el caso de la gestación subrogada, mucho más caro, de 60 millones hasta 100 millones, nos dijeron nuestros entrevistados, ¿ya? O sea, claramente hay que tener una situación económica bastante de élite, digamos, de clase muy alta para este país. Y la gestación subrogada evidentemente está prohibida acá, pero hoy día esto es un mundo global y ninguna legislación, estos temas no se resuelven con legislación nacional porque se viaja, ¿cierto? Y también es importante que las técnicas de reproducción asistida significan una serie de intervenciones muy significativas sobre los cuerpos de las mujeres, ¿ya? Tanto si son mujeres gestantes como si son mujeres donantes. O sea, la donación de esperma no requiere ninguna intervención, pero la donación de óvulos sí lo requiere, como lo es en la cita de arriba. Les dice una madre que ella fue donante, 8.000 inyecciones que hay que ponerse como si estuviesen en una guerra todos los días, 4 o 5 jeringas en la guata para después a veces no llegar a nada, ¿ya? O sea, una intervención bien brutal. Y la madre gestante también tiene que someterse a tratamientos hormonales. Y acá está una de nuestras entrevistadas que habla de su pareja, que fue la madre gestante, y dice, cuando yo lo conocí, ella era bastante andrógina, entonces meter su hormona femenina para ella era todo un rollo. Pero además tiene que someterse a una serie de hormonas. Y por otro lado, el cuerpo del hombre queda intocable, ¿cierto? No hay intervención. Y en el caso de la gestación subrogada, también decir que en la literatura hay toda una serie de debates, ¿cierto? Porque como este carácter global, entonces se le ha llamado muchas veces el turismo, ¿ya? O el comercio, digamos, de que parejas de países ricos, digamos, van a países de bajo ingresos, donde generalmente son estas madres gestantes, y hay mucha discusión sobre si esto constituye una mercantilización, objetivación de clases de mujeres de clase baja o de mujeres de países de menor ingreso. Y bueno, evidentemente el tema de clase y género, porque muchas veces, sobre todo en el caso de parejas de hombres, son hombres que tienen un poder adquisitivo significativo,
que requieren y contratan, o no contratan, digamos, llegan a algún acuerdo con una mujer, generalmente de una clase más baja. Daniel. Gracias. Bueno, volviendo al tema de la distribución de labores domésticas de cuidado, un tema que no fue tocado en la presentación anterior era el efecto de tener hijos sobre la distribución. Y volviendo también a pensar en cómo pueden reproducirse roles de género al interior de la pareja, un rol o un marcador de estos roles de género puede ser cuál de las dos en una pareja de mujeres fue la madre gestante, cuál de las dos se embarazó. Y la literatura en algunos casos anteriores ha descrito que la madre gestante es también la que se encarga prioritariamente de las labores de cuidado y domésticas. En esta muestra encontramos resultados más bien variados al respecto, porque ocurre que hay madres no gestantes que se encargan prioritariamente de las labores domésticas en al menos 2 casos. También es variado cómo lo describen. Para algunas se describe de una forma completamente satisfactoria o igualitaria, pero también hay otros casos en donde se describe como una tensión, como una fuente de conflictos al interior de la pareja. Por ejemplo, miren la primera cita, aquí es una madre gestante que está hablando. Ella dice al respecto que en el momento de formar familia, creo que es la primera vez que me siento afortunada de ser lesbiana cuando decidí ser mamá. Antes siempre pensé, si pudiese elegir, obviamente sería hetero, porque es mucho más fácil, no te acosan, etc. Pero en el momento de ser familia, creo que es una bendición. Ella se refiere al hecho de que, dado que ambas son mujeres, el cuidado, la distribución de las labores no pagadas, se les daría más fácil, de una forma más igualitaria, más justa entre ambas. Pero hay relatos son opuestos. En este caso es una madre no gestante que comenta: era yo quien me dedicaba a cuidar a nuestro hijo. En el almuerzo lavaba, ordenaba, barría, mi pareja tomaba un turno y era yo quien tenía que lavar, hacer el aseo, desempolvar, hacer los baños, y eso empezó a aburrir. ¿Qué diferencia hay en esta? Esta es un relato sobre una pareja anterior. Pero al contrario, por ejemplo, aquí abajo aparece también una madre no gestante que cuenta que ella iba a ser la madre cuidadora, también ser quien se ocupa más de las labores domésticas, porque yo tengo menos trabajo con mi pareja, como habíamos visto en la presentación anterior, y porque cuidar es lo que hago mejor también, y mi pareja se encarga de las cuentas porque ella lo hace mejor. Pero en este caso esto no es presentado como algo conflictivo, de hecho es considerado como una buena distribución, como algo que le sirve, como algo satisfactorio para ambas. Y bueno, el tema de la maternidad, específicamente el concepto de maternidad. Las entrevistadas asocian la maternidad con la gestación, el embarazo y amamantar. Aquí, bueno, vamos a hablar que hay distintas formas de conseguir la maternidad, como la maternidad biológica, la maternidad gestante. Por ejemplo, en esta cita, aquí quien habla también no es la persona gestante. Dice: el Edu con la Gaby, su pareja, tiene el apego de la teta, tiene ese apego chiquitito que se mira en los ojos y se conecta. Como que hay un apego por ser la madre gestante, por amamantar, mucho más cercano que con la otra persona. También aquí una cita que refleja lo mismo. Ella fue la mamá gestante. En un segundo, una boquita que nace sabe quién es su mamá. Yo igual tenía cierto miedo de cómo iba a ser mi vínculo. El óvulo es mío, yo soy la mamá biológica y ella es la gestante. Esto se da harto en los casos en donde las entrevistadas consideran como madre biológica a la madre que aportó los genes, es decir, el óvulo, en un caso del método Roca. La madre que se embaraza, que gesta, que amamanta, es la madre gestante, pero no es la madre biológica, porque no tendría un vínculo genético con el hijo, a pesar del vínculo del embarazo, que era el amamantamiento. Claro que bueno, se da eso que una madre no gestante se puede preocupar por la solidez de su vínculo con el hijo. Y por otro lado está la asociación entre masculinidad y maternidad, y las dos parejas de hombres entrevistadas en esta muestra hacen el punto de posicionarse en contra del estereotipo de que es incompatible la masculinidad con la maternidad o los cuidados, y que por lo tanto en una pareja donde dos hombres cuidando a hijos pequeños habría algo que faltaba.
hay como una falencia, como que no son capaces de cuidar a un hijo pequeño. Es un estereotipo que se ha descrito también antes y donde tienen que enfrentarse. Por eso aquí tengo una cita donde nos cuenta: sabemos hacer comida, hacer papas, hacer mudas, cuidar a la niña completamente. O aquí en el cita contraria, o sea, del otro lado de la página, en donde el entrevistado nos cuenta: no es excusa ser hombre para no tener un rol de maternidad responsable presente. Y también en ambas citas lo que se observa es que ellos se organizan de manera tal de estar ambos presentes en el cuidado de forma igualitaria, con un sistema de turnos en donde cuando uno está en la casa, el otro está trabajando y después hacen el cambio. En ambos casos describen la misma organización. Pero también aquí hay que destacar que ambos también describieron que han contratado ayuda doméstica. Y eso también se da en algunos de los casos de parejas de mujeres de esta muestra, que, como ya hemos dicho, sí, son de nivel socioeconómico bastante alto, y que esa contratación de la ayuda doméstica evidentemente facilita la posibilidad de crear distribuciones que sean igualitarias y satisfactorias para ambos. Y en la mayoría de los casos implica relegar el trabajo doméstico en otra mujer. Hay una excepción sí, de las parejas de hombres donde específicamente nos cuentan que contrataron a un hombre para hacer las labores domésticas. Y bueno, como conclusiones, una cosa que queremos destacar es que no se observa lo que habíamos nombrado al principio, que es la preocupación sobre revelar la orientación sexual a los hijos, sino que se presume que ellos entienden que sus madres o sus padres son pareja. Cuando Florencia Herrera hablaba sobre que las madres como que tenían esta gran tensión de decirle a sus hijas si ella es lesbiana o no, eso no aparece en ninguno de los casos de esta muestra. Ahora, ¿es esto desafío a la familia? Puede pensarse, se suele hablar como de familias diversas, pero al mismo tiempo se observa en varios casos de una explícita objetivo hacia asimilar un modelo de familia dominante, en donde la pareja conyugal es igual a los progenitores, y esto se facilita por el matrimonio igualitario y las técnicas de reproducción asistida como ROPA y la GS, donde se tiende a replicar como modelo en donde una persona aporta los gametos, la otra persona gesta, ambos son padres o madres, y en donde no se, por ejemplo, no se considera la posibilidad de acuerdos de coparentalidad con terceras personas, donde se prefiere siempre el donante anónimo para que otra tercera persona no se vaya a querer involucrar en esta familia nuclear. También aquí destacamos un sesgo de clase. Las técnicas de reproducción asistida son un costo altísimo, entonces están restringidas para un sector de la población específico. Esto se suma a la prioridad que le dan al matrimonio, que históricamente ha sido más relevante para clases medio altas y altas, especialmente por las protecciones que tiene sobre el patrimonio y por la distinción que otorga. Y bueno, también revelamos estas tensiones sobre la genética, la gestación y los cuidados, cómo se define una madre, a qué se le debe dar la predominancia, y qué es una madre biológica, predominio de la genética o predominio del vínculo social. Aquí también podemos destacar como una especie de reproducción de la predominancia que tiene el padre en el reconocimiento de los hijos y en la incorporación social de sus hijos. El padre como la persona que otorga identidad, ciudadanía, derechos sociales a los hijos, con el aporte que es solamente, digamos, el aporte genético. Históricamente se podría reproducir aquí un poco en donde se da esta predominancia a la persona que aporta los gametos por sobre persona que gesta, etc. Ahora, sobre los roles, existe una especialización, pero no se basa siempre en la idea de que la madre gestante es la cuidadora. Esto puede llegar a ser efectivo en algunos casos, y el hecho de que lo hayamos encontrado, bueno, destaca la necesidad de estudiar a personas que nos cuentan relatos sobre parejas anteriores y no siempre sobre parejas actuales, porque los relatos evidentemente son diferentes. Y también cabe destacar que con estos métodos de reproducción asistida tampoco se da siempre el caso de que hay una madre gestante y una madre donante o no gestante,
sino que también pueden ser ambas madres gestantes en distintos puntos del tiempo. Que hay un caso al menos donde ocurre así. Y una cosa que queda ahí son los donantes anónimos. La reproducción asistida ha sido también llamada reproducción colaborativa, porque en realidad, como ustedes ven, en la procreación intervienen muchas más personas que solo dos, ¿ya? Y un elemento que no fue ni siquiera tematizado por las personas que entrevistamos, excepto una pareja que sí dijo, una pareja de mujeres, que para ella era importante que su hija supiera quién era su padre, ¿ya? Y fue con inseminación artificial de un amigo de ella, ¿ya? Un conocido. Pero para el resto, hombres, mujeres, distintas orientaciones sexuales, identidades de género, no fue un tema, digamos. O sea, claramente no querían nunca salió el tema, oye, sería importante que conocieran mis hijos, quién fue su padre, o quiénes intervinieron, digamos, porque no solo hombres, sino también mujeres. Y entonces ahí uno lo deja como pregunta, porque hay otros sistemas donde efectivamente está la pregunta por los derechos del niño, porque esos niños, esas hijas, podrían querer conocer quiénes intervinieron en sus procesos de creación, ¿ya? Y hay otro marco normativo en otros países, por ejemplo, muy claramente el Reino Unido, Gran Bretaña, que sí establece esos derechos. Entonces los niños cuando llegan a los 18 años, que han sido procreados con reproducción, tienen derecho a conocer la identidad de todas las personas que participaron en su. Pero eso hoy día acá ni siquiera fue tematizado. Y eso.